Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es María Paula Martínez. Aquí presento mi cédula. Y a continuación voy a presentar la tarea 2 de Fundamentos de Circuitos Semiconductores y señal AC. ¿Qué es el periodo señal AC? La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas proceden de los enchufes de la pared. Es corriente alterna. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Se indica con una T y sus unidades de medida son los segundos. ¿Qué es la frecuencia señal AC? La frecuencia de la CA es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. ¿Qué es la fase? ¿Qué es la fase o amplitud? La amplitud de la corriente alterna es la corriente alterna. La magnitud y la dirección varían cíclicamente. La onda sinusoidal representa el valor de la tensión a través del tiempo y no se puede establecer el valor de la misma sin definir qué momento es válido, ya que a través del tiempo es continuamente variable. La fase. Cuando los condensadores o las inductancias están instaladas en un circuito de corriente alterna AC, los picos del voltaje o la corriente no ocurren al mismo tiempo. La fracción de la diferencia de periodo entre esos picos expres- expresada se dice que es la diferencia de fase. ¿Qué valor medio y eficaz o RMS? Es el valor equivalente de una fuente de corriente continua que produciría la misma cantidad de calor o energía sobre el ciclo completo de una señal pretendiente del tiempo. En definitiva, el valor RMS o valor eficaz es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor de su equivalente del voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Preguntas problematizadas. ¿Por qué prefiere la corriente AC sobre la DC para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Se usa AC porque el transporte de energía eléctrica por cable sufre de caída de voltaje en proporción de la distancia. En el pasado, la única manera práctica de subir el voltaje era transformadores que solo funcionaban con AC. Hoy en día hay circuitos de alta potencia y componentes eléctricos que son prácticos para subir la tensión usando DC. La razón principal es que la corriente AC puede transformarse mediante un transformador. Esto reduce la corriente de transmisión al aumentar la tensión y por tanto reduce las pérdidas en la transmisión de energía. Gracias.